Y estamos hablando de un tema muy importante, hermanos, porque este tema de creer en la palabra es sumamente importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a buscar, por favor, vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Y que tu palabra, Dios mío, nos permita salir de este lugar edificados. Estamos hablando de este tema importante de la fe, porque el propósito de Dios es bendecir a los hijos de Dios. El propósito de Dios es bendecir al mundo entero. La Biblia acabamos de leer en Efesios 1:3, dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo, está en tiempo pasado, nos bendijo para Cristo. Ya nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es importante, hermano, porque nosotros, aunque fallamos como cualquier ser humano, tenemos fallas como cualquier ser humano. Podemos fallar como esposos, podemos fallar como hermanos, como padres, como ciudadanos, podemos fallar, pero dice la palabra que aunque tengamos fallas como seres humanos, nosotros estamos en Cristo Jesús y Cristo Jesús nos redarguye de todo pecado. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, nosotros vivimos muchas veces, somos personas que no andamos haciendo lo malo, que no queremos el mal para con el otro, que aunque tenemos muchas debilidades, pero no queremos que nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia, no queremos el mal para ellos, porque queremos el bien, porque Cristo está en nuestros corazones. Pero aunque nuestro corazón quiere el bien para los demás, aunque tenemos un corazón bueno, que queremos tener dinero para bendecir a nuestra familia, aunque queremos ese corazón bueno de tener salud para poder criar a nuestra familia y para poder trabajar por nuestra familia, aunque tenemos una intención buena, siempre nos pasan cosas malas, siempre nos suceden cosas que no esperamos que nos sucedan. Siempre nos pasan cosas que decimos: ¿por qué me pasa esto? Si yo quiero es una buena vida, yo trabajo, quiero salud, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Si yo quiero trabajar para darle un bienestar a mis hijos, ¿por qué mi negocio no está funcionando como yo quisiera que funcionara? Porque este negocio yo no lo tengo para andar por allí con mujeres, sino que quiero que este negocio funcione para darle bienestar a mi familia, Señor. ¿Por qué si tengo esa buena intención, por qué no me va bien? ¿Por qué me salen las cosas mal? ¿Por qué hay oposición? Bueno, entonces a veces pensamos que esa oposición que tenemos y esa cosa que nos va mal, pensamos que es un plan o un propósito de Dios para enseñarnos algo. Pensamos que es la voluntad de Dios, que aunque yo no tenga malas intenciones, la voluntad de Dios es afligirnos para enseñarnos cualquier cosa. Y creemos a veces que es la voluntad de Dios que vivamos momentos, circunstancias difíciles, y salimos de una cuestión difícil y nos metemos en otra cuestión difícil, y pareciera que el tiempo va pasando y tú no puedes encontrar los objetivos, tú no puedes encontrar el bienestar familiar, porque pareciera que sales de una y te metes en otra. Y entonces a veces el mundo piensa y dice: oye, ¿será que esta es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será que es la voluntad de Dios que yo viva así en desgracia?
¿Será que es la voluntad de Dios que yo no salga de uno para meterme en otra? ¿Será que es la voluntad de Dios para enseñarme cualquier circunstancia, para enseñarme algo, que yo tenga esta vida tan triste que he tenido, que me ha tocado vivir sobre esta tierra? Bueno, la Biblia dice exactamente lo contrario, porque acabamos de leer que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diga que nos bendijo. Allí no dice que nos maldijo, sino que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por lo tanto, la voluntad de Dios es bendecirnos, diga bendecirnos. Pero como usted sabe, la Biblia lo dice, hay un enemigo de nosotros, hay un enemigo de las almas que trata de que nosotros vivamos esa vida de mal en peor, que trata de que nosotros salgamos de una situación negativa para entrar en otra. Y hay un enemigo que se encarga de que esas bendiciones de Dios no se den en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, Dios está interesado que su pueblo conozca su palabra para que su pueblo pueda ser bendecido con la palabra del Señor. La Biblia dice que este pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Si el pueblo no conoce sus derechos legales en el reino de Dios, pues nunca podrá disfrutar de los beneficios del reino de Dios, que es el evangelio. Por eso es lo tan importante que los hermanos vengan y se congreguen para que aprendan cuáles son sus beneficios en el reino. Y cuando usted conoce sus beneficios en el reino, entonces usted puede tomar una oración y dice: Padre, tu palabra dice, Padre, tu palabra dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Entonces usted reclama lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor dice: este Señor conoce sus derechos. Y le dice: Satanás, devuélveme el pan a mis hijos, porque escrito está que no verán necesidad mis hijos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pero toda la palabra del Señor, todas las bendiciones necesitan ser activadas por la fe, diga, por la fe. La palabra del Señor, como hemos venido hablando, es una fuente de poder. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Dice la Biblia que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Es decir, que nosotros como cristianos tenemos que prestar suma atención a la palabra. Si nosotros prestamos suma atención a la palabra, entonces nuestra fe se irá incrementando, porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, dice en Romanos, dice capítulo 10 verso 17, dice que la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra del Señor. Así que usted está en el lugar exacto para que esta fe vaya creciendo en usted, y entonces usted puede hacer las oraciones efectivas y eficaces, y las oraciones efectivas y eficaces dan resultados. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay gente que dice: tengo 15 años orando por esto, 15 años orando por esto. Bueno, déjeme decirle que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Es decir, una fe que no da resultado simplemente no es fe. Una fe que usted no le ve resultado, simplemente usted estará teniendo una fe mental, una fe del alma, pero no es la fe que dice la Biblia. Porque la fe que dice la Biblia da resultados. Dice, produce frutos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces hemos estado hablando de un proceso o de una bendición muy importante, de que tenemos que conectarnos a esa fuente de la palabra de Dios para que nuestra fe pueda ser incrementada. Yo le decía en muchas oportunidades, cuando oramos por Luis, yo sentí que Luis fue sano. Pero cuando desconocemos o violamos la palabra del Señor, pues allí entonces nosotros entramos y fallamos. Y no es que la palabra de Dios no funciona. Lo que no funciona es nosotros cuando aplicamos la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ciertamente
yo estaba convencido, sin embargo, había una fuerza negativa que se oponía a la sanidad. Y por eso es que dice la palabra que tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si andamos en la fe. Ahora que ya hemos hablado un poco de fe toda esta semana y hemos hablado de que la fe viene, o el ingrediente principal de la fe es la palabra del Señor, es el evangelio de Jesucristo, y que el otro factor importante era creer a esa palabra, y que cuando nosotros oíamos, creíamos y actuábamos en la palabra, entonces podíamos decir que allí había fe. Por ejemplo, la Biblia dice, por ejemplo, en Santiago capítulo 5, verso 16, dice, confesaos vuestras ofensas los unos con los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si yo quiero moverme en fe, yo tengo que hacer exactamente lo que dice Santiago capítulo 5, verso 16. Le estoy enseñando a moverse en fe, porque fe es moverse en la palabra. Vamos a buscar Santiago, por favor. Santiago capítulo 5, verso 16. ¿Qué dice Santiago capítulo 5, verso 16? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros, para que seáis ¿qué? ¿Qué dice allí? Para que seáis ¿qué? Ay, me quedé solo aquí en este lugar. 5:16, ¿qué dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros, para que seáis ¿qué? Y la oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo da una salida a la enfermedad. Dice que si nosotros, ¿qué es la fe? Practicar la palabra tal cual como está escrita, como dice el hermano Jaime, como dice las escrituras, ¿verdad, Jaime? Entonces, ¿qué hago yo? Oye, estamos enfermos y resulta que hemos echado aceite, porque también en el verso 14 dice, si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y si usted le echa aceite a una persona, pero resulta que tiene raíces de amargura, aunque le eche 7 litros de aceite encima, no se va a sanar. ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice que debemos confesar nuestras ofensas los unos con los otros. Entonces, cuando usted ora, hay una persona que está enferma en su casa, usted debe orar, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está ocasionando enfermedad aquí? Y el Señor le revela, tienes que orar por pedir perdón. Tienes que orar por perdón. Y después que ores por perdón, vas a orar conforme a Santiago capítulo 5, verso 14, que dice que tenemos que ministrar sobre los enfermos y orar por ellos, ungiéndole con aceite. Y dice que la oración entonces salvará al enfermo. Entonces, cuando nosotros oramos, el Señor te revela qué es lo que vas a hacer. Y entonces tú tienes, ¿qué es la palabra fe? Hacer exactamente lo que dice la palabra. Usted tiene que empezar a agarrar esta Biblia y darle el valor, porque allí hay sanidad. ¿Y qué hicimos nosotros esta tarde? Vamos a buscar la palabra, que es la palabra de sanidad. El Señor nos dirigió a esta palabra. ¿Y qué hicimos exactamente? Mire que ni siquiera tuve que orar. En medio de la conversación, la sanidad vino. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque cuando usamos la palabra, la ponemos en práctica, ella funciona. Ella funciona. Y hay muchos versículos de sanidad. Y mientras estábamos hablando, nos pidiendo perdón, porque no solo ella se pedía perdón, yo también pedía perdón.
¿Qué pasó en las vidas? Inmediatamente la sanidad se hizo presente, pero eso fue instantáneo. Se liberó la fe por la palabra. ¿Por qué? Porque hicimos exactamente lo que dice la Biblia. Cuando nosotros hacemos lo que dice exactamente la Biblia, usted puede decir, estoy obrando en fe. Y esto es muy importante porque esta palabra funciona cuando hacemos como dice las Escrituras y no como nosotros creemos. Ahora, fíjese, el verso 16 habla de sanidad. El verso 14 también habla de sanidad. Te da otra clave para sanidad. Es decir, la Biblia tiene contenidos para aplicarle a la sanidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero es que no solamente la Biblia tiene contenidos para aplicártelo a la sanidad. La Biblia tiene también contenido para aplicárselo a la economía. ¿Sabía usted eso? Que la Biblia tiene también instrucciones bíblicas para bendecir la economía del creyente. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si nosotros obramos conforme a dice a las Escrituras, entonces, así como vino la sanidad, así va a venir la bendición económica. Y vamos a buscar un versículo, por decir algo, para que usted pueda ver dónde, uno de muchos que hay, versículos que hablan sobre cómo Dios bendice a los creyentes. Vamos a buscar, por favor, Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, verso 7 en adelante. Fíjese bien, estos versículos bíblicos hablan de cómo es que Dios necesita que actúe el cristiano para que Dios bendiga las finanzas del cristiano. Esto es algo tremendo. Esto la gente lo critica, pero la gente que practica esto, Dios las bendice financieramente. Porque así como oramos como Santiago capítulo 5 dice, nos pedimos perdón. ¿Y qué pasó? Vino la sanidad. Entonces, si en materia financiera hacemos exactamente lo que dice la Biblia, va a venir la sanidad financiera también. Entonces vamos a ver qué dice el versículo 7. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mire cómo es esto. Vuélvete a mí, y ahora va a decir en qué forma es que se van a volver. Vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y ahora Dios le va a preguntar, ahora Dios le va a responder, ¿en qué se iban a volver a Dios? ¿Será que se iban a volver a Dios a pedir perdón? ¿O será que se iban a volver a Dios para algún sacrificio? No. Mire en qué se iban a volver a Dios, verso 8. El verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Hace una pregunta a Dios. Y el mismo Dios se responde, pues vosotros me habéis robado. Y se hace la pregunta al mismo Dios, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor mismo se hace la respuesta, dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Escuche bien. Aquí le dice el Señor, estás empobrecido, los negocios no te van bien, el asunto de la finanza no te va bien porque me estás robando. ¿Y en qué dijeron ellos? ¿En qué te hemos robado? Y le dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora dice, mire lo que, por hacer eso, mire lo que pasa. Por eso es que no funciona el negocio, por eso es que no funciona el ingreso de la casa, el trabajo, porque mire lo que pasa a las personas que no hacen estas cosas que están en la palabra. Dice el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mire, hermano, yo puedo orar por usted para que se sane. Y puedo hacer una oración. Le digo, hermano, la Biblia dice que unjamos con aceite
y la oración de fe sanará al enfermo. Y aplico esa palabra y usted se sana. Pero si usted no bendice la obra con sus finanzas, si usted no bendice la obra con sus diezmos, si usted no bendice la obra con sus ofrendas, y yo le digo, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa, Dios te va a bendecir, yo estaría mintiendo. Porque ¿qué dice el versículo 9? Que los que no practican esas cosas están bajo un poder de maldición, dice. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero aquí viene la buena noticia. El verso 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí es esto. Y dice, y haya alimento en mi casa. ¿Por qué tenía que haber alimento en la casa? Porque los sacerdotes que ministraban las cosas del Señor necesitaban comer y comer su familia. Dice, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. El Señor te dice, y probadme. Mire lo que bien. Probadme ahora en esto. Si traes tus diezmos y tus ofrendas. Dice, probadme en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El que trae sus diezmos y sus ofrendas es un compromiso de Dios de derramar bendición en su negocio, de derramar bendición en su empresa, en su pequeña empresa, en su grande empresa. Y dice, derramar bendición hasta que sobreabunde. Y mire lo que dice el verso 11. Mire que esto es tremendo. Dice, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ese devorador no se va con oración. Ese devorador que se le quemó el abanico, se le quemó el aire, se le quemó el equipo, se le queman las cosas, se le dio daño el carro. Ese devorador, el que dice que lo va a reprender, es el Señor cuando el pueblo trae sus diezmos y sus ofrendas a la casa de Dios. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esta es apenas, mire, estos versículos apenas es un pequeño extracto de lo que Dios quiere que hagamos para bendecirnos financieramente. Es apenas uno. Entonces, si yo por ejemplo, ¿por qué Dios necesita los diezmos y las ofrendas? No para Dios, porque Dios está en el cielo. Pero la Biblia dice que esta iglesia, las cosas del Señor para estar en esta tierra, sí necesitan finanzas. Entonces, el que da para la obra de Dios, le da directamente a Dios. Y el Señor hizo un trato. Si me das a mí, si me das a mi obra, yo te doy bendición hasta que sobreabunde. Entonces, esta palabra, si la ponemos por obra, la practicamos, ¿qué va a pasar a tu negocio? Va a prosperar tu negocio. Tu negocio va a prosperar. Tu empresa va a prosperar. Tu bendición económica tiene que prosperar, porque dice, probadme ahora en esto. ¿En qué? En traer los diezmos y las ofrendas. Mucha gente critica esto, pero esta es una de las palabras que bendicen financieramente a la gente. Mire, conozco personas que no son cristianas al 100%. Conozco gente que no viven una vida en santidad como debería de vivir. Pero mire que esas personas son intachables en las ofrendas y en los diezmos. Vienen y traen sus ofrendas, llaman, están en tal parte, pastora, mire que ahí le mando una bendición, esos son mis diezmos. ¿Y qué pasa? Dios tiene que cumplir su palabra. Pero es que es medio mundano. Pero es que esta palabra no es para santidad, esta palabra es para bendición económica. ¿Qué pasa?
Las personas que diezman y ofrendan, escuche bien, para que entienda que las leyes, eso es como las leyes políticas, las leyes civiles, las leyes de los... El que practica diezmo y ofrenda, pero anda pecando, Dios lo bendice económicamente. Pero si se muere, se va para el infierno. ¿Por qué? Porque él tiene que aceptar a Cristo. Ahora, el diezmo y la ofrenda, Dios está comprometido a bendecirlo, pero económicamente. ¿Me está entendiendo? Pero si esa persona parte de esta tierra en pecado, no aceptando a Cristo, con todo y diezmo que dé, se va para el infierno. ¿Por qué? Porque está fallando en la otra ley que dice que tienes que vivir en santidad para Cristo. Pero hay gente que conoce esta ley y dice, oye, todavía no estoy preparado para andar en santidad, pero mire que son fieles en el diezmo y la ofrenda. Y Dios los bendice. Porque esa es una ley espiritual. Entonces, cuando nosotros cumplimos la palabra conforme está escrita, entonces nosotros podemos decir, estamos caminando en fe. Si yo, por ejemplo, soy una oveja y no, de hecho, yo diezmo, yo pastor tengo que diezmar. Yo tengo que diezmar al apóstol de esta iglesia. No solamente ustedes diezman, yo tengo que sacar mis diezmos también. ¿Por qué? Porque reconozco que esta es una ley espiritual. Esta ley funciona. Esta ley hace que las puertas del cielo se abran a nuestro favor en lo económico. Entonces, si usted quiere ser bendecido económicamente, si usted quiere que Dios los bendiga económicamente, comience usted a traer sus ofrendas, a traer sus diezmos al alfolí. Y estoy seguro que esta palabra se va a cumplir en usted. Y usted dirá, pero es que yo no estoy tan santo. No, no importa. Es que la Biblia dice que si tú apoyas la obra de Dios con tus diezmos y tus ofrendas, Dios te va a bendecir económicamente a ti. Ahora tú tienes que buscar al Señor para ser salvo. Porque como te dije, esta ley del diezmo y de la ofrenda no te hace salvo. Te hace merecedor de una bendición económica. Para ser salvo, para irte al cielo, necesitas venir a Cristo y vivir una vida en santidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Finalizo con esto. Yo estoy decidido a que el Señor me utilice con poder y gloria, me llene con su Espíritu Santo, pero hay leyes espirituales para que el Señor nos llene espiritualmente. Y no me da tiempo de leerlo, pero una de esas leyes espirituales para que el Señor pueda llenar nuestros corazones es que tengamos paz los unos con los otros. Si yo quiero que Dios me llene con su Espíritu Santo y que me revele cosas, yo necesito caminar en paz con mi esposa, con la iglesia, con el vecino, con todo el mundo. Entonces, si yo cumplo esa ley de paz, entonces el Espíritu Santo me llena, porque esto, la palabra se cumple. Si nosotros no cumplimos la palabra, no podemos decir que estamos caminando en fe. Para caminar en fe, tenemos que estar conscientes de que estamos obedeciendo la palabra. Obedecer la palabra es caminar en fe. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios y vamos a estar de pies para orar.